habíamos comenzado a hablar la teoría de lo que era el actual metálico. Vimos cuál era su definición, cuál era su característica, cuál era su ventaja y desventaja comparado con un sistema de cadenas, por ejemplo. Vimos, vamos a decirlo, la forma en que se fabrica, vimos los tipos de rodeamiento, que eran regular y lines. Vimos también, ¿cómo decirlo? La parte de diseño, que es las ecuaciones, los factores de seguridad, los tipos de fuerzas que se aplican. Hay que sacar 5 factores de seguridad y después comparar con factores mínimos acumulados por la ANSI. Bueno, en fin, vimos todo lo que corresponde a la parte teórica. Vamos a ver ahora, aquí puedo explicar por lo menos 2 problemas. Vamos con el problema de análisis, como siempre, ya el enunciado básico, y recuerden que si no es enunciado, es dibujo también, dice un elevador manual, recuerden por favor, características del tipo de elevación, ya, eso lo necesita para los factores de seguridad. Un elevador manual era utilizado en una empresa mecánica para levantar y bajar una carga máxima de 1000 libras a una distancia de 60 pies. Por requerimiento de expansión de la empresa, el elevador manual será reemplazado por un elevador de carga, que trabajará con una velocidad máxima de 30 pies por minuto y transportará una carga máxima de 3000 libras hasta una distancia de 90 pies, con una aceleración máxima de 2 pies sobre segundo. El elevador manual utilizaba 7 cables de izar estándar de 1,6x19 con dorsal regular, fabricado a ser monitor y con un núcleo de fibras naturales, con un diámetro de alambre de 0.0665 pulgadas. También utilizaba una polea de 6 pies de diámetro y un tambor de 8 pies de diámetro, fabricada de fundición de acero. El elevador de carga utilizaba una polea de 4 pies y un tambor de 6 pies, ambos fabricados de fundición de hierro. La vida útil estimada del elevador manual se estimó en 600.000 flexiones, de las cuales el elevador manual utilizó 50.000 flexiones. Pero la vida útil estimada para los cables del elevador de carga se estima en 350.000 flexiones. Si la información permisible para el elevador de carga es de 25 pulgadas y siendo unos conservadores, determinar si los cables metálicos del elevador manual pueden ser utilizados para el nuevo elevador de carga y cuántos cables son necesarios. Profe, allá cuando se dice el elevador manual era utilizado en una empresa metalmecánica y después se cambió por otro. Después se cambió manual a de carga. Okay. En este caso, cuando se habla de carga es motorizado. Ya simplemente. Okay. Antes era manual a mano, ahora no, va a ser automático. Automático. Okay. No se utiliza automático. No automático, ya. Pero ya va. ¿Manual? Manual y motorizado. Okay. Porque eso de automático tiene un sistema de automatización necesariamente para visitarlo. Bueno, lo que fue un cambio de uso simplemente. Sí, es parte también del proceso de análisis. Ok, pero allí, por ejemplo, cuando se está hablando de que antes tenía uno y después tiene otro, ¿con cuál es el que se va a trabajar? El segundo, por supuesto, porque aquí está la pregunta clara. De determinar si los cables metálicos del elevador manual pueden ser utilizados para el nuevo elevador. Bueno, y las cargas esas de 50.000, ¿eso para qué se usa? Son flexiones de la vida estimada de los cables. ¿Ya? Ok, porque recuerde, usted tiene que, para análisis, para el seno hay que dar una vida de millones de flexiones, para una de las variables que hay que calcular. Entonces, aquí está precisamente la vida útil que se estima para los cables, con el elevador de carga y con el elevador manual. ¿Ok? Entonces, eso sí. Entonces, ¿qué era todo utilizar? Por supuesto, el nuevo, ¿ya? El del elevador de carga ahora. Ya no tiene que calcular el elevador manual, eso es perder el tiempo. Hay que preguntarlo si el manual sirve. Ya le estoy preguntando aquí si este reemplazo, es decir, con elevador de carga manual, pero de manual a carga, si el de carga funciona. Si los cables que utilicen el de manual
funcionan para el descarga. Eso es lo que quiero hacer. Ok. Bueno. Datos, por supuesto, son los que traemos del problema: peso del elevador, peso del elevador de carga, longitud del cable, manual de carga, velocidad del elevador de carga, aceleración de carga, el cable de izar estándar, total regular, fibras naturales, acero monitor, diámetro de la lámpara, número de cable, número para el de carga, diámetro de la polea, diámetro de la carga, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, todos los datos que estaban en el enunciado, ahora los colocamos acá, con sus características, materiales y demás, porque necesitamos toda esa información para calcular los factores de ese. Ok. Y como le dije, a mí me interesa lo del elevador de carga, ¿ya? Entonces, todo lo que estoy marcando acá tiene que ver precisamente con lo que necesito para el elevador de carga, ¿ya? El manual no me interesa, ¿ya? Aunque tengo todos los datos para calcular el manual, no me interesa, ¿ya? Porque no es lo que les estoy preguntando. ¿Se ignora entonces 60.000? Por supuesto. ¿Ok? Bueno. Primero vamos a preparar la presión isométrica, el tipo de cable, por supuesto, un cable de ISAR 6x19. Recuerden, por favor, los cables están muy normalizados. Ya, claro, tenemos este track de cables y es con el que vamos a trabajar nosotros también. Ya, entonces, ¿qué observamos? Que para el cable de ISAR, es 6x19. 6 torones, 19 lámparas por torón. Entonces, como es un parámetro normalizado, por supuesto, cumple con la condición. Ok, material, acero monitor. Habíamos visto en la clase pasada que los cables metálicos se fabrican de 3 tipos de acero. Es acero, 3 tipos de acero: arado dulce, arado y monitor. ¿Ya? Entonces observamos que el acero monitor es un acero recomendado para fabricar los cables metálicos. Por lo tanto, está normalizado. Diámetro, ya lo vi en la tabla. Diámetro del cable, 1 pulgada. Recuerden que me dije, estos cables ya vienen fabricados. ¿Okay? Por lo tanto, hay que buscar ya cuál es el intervalo y si está dentro de lo que son los parámetros de normalización. En este caso, para los cables de ISAR 6x19, ¿ya? Está entre 6 y 70 milímetros o 1/4 y 2,5 pulgadas. ¿Ya? El diámetro de 1 pulgada del dato que se da en el modelo. Entonces, como está dentro del intervalo recomendado para ese tipo de cable, ya cumple entonces. ¿Okay? En la tabla respectiva también observamos que para el cable de 6x19, el diámetro del alambre mínimo recomendado debe estar entre de 16 y de 13. ¿Ya? Como le dije, todo eso lo sacan simplemente de lo que son las tablas. ¿Ya? Le quitan todas las tablas con todos los parámetros respectivos. Entonces, para el cable de ISAR, este es el intervalo que van a trabajar, de un 16 a un 13 de pulgada, siendo el diámetro en milímetros o en pulgadas, dependiendo por supuesto del sistema con el que está trabajando. Entonces, el diámetro de 1 pulgada, ya por supuesto sustituyendo, mira que el lámpara debe estar entre 0.625 y 0.769, como el dato que me dan es 0.0625, está aquí en el límite inferior, pero aún así cumple todavía. Está dentro del tamaño recomendable. Por favor, como en todos los casos anteriores, ya analice para ver si esto es variable estricta o no, si esto es limitante estricta o no. Si no está dentro del intervalo, ¿será estricto o no será estricto? Ya. Entonces, por favor, analicen todos. ¿Ok? Hay algunos que sí son estrictos, otros que no. ¿Ya? Profe,
allá va, una pregunta ahí. Por ejemplo, tipo de cable, material, diámetro, ¿verdad? Dice está normalizado, está normalizado, está normalizado. Si en dado caso nos fijemos que en la tabla que usted nos mostró no está ningún diámetro de eso, ningún valor de eso, de acero, ningún material, ni nada de esas cosas, ¿le deja el ejercicio hasta allí o se puede continuar asumiendo alguno de esos? No, si el análisis se queda hasta ahí. Ya, así sea el primer punto. Así sea el primer punto, siempre cuando el examen sea en clase. Ya. Okay. Bueno, una cosa se lo pregunto porque usted sabe en el ejercicio que usted nos mandó del eje, aparecía acero IC 4000 tal, acero IC tal, acero SAE 1020, acero SAE 1050, pero el que usted nos dio de material de eje 4100, creo que era 140 o 130, no aparecía en ninguna tabla. Entonces yo dije, ¿cómo voy a agarrar al material aquí? Voy a tener que asumir del más cercano, del 4130. O sea que eso era limitante. Si yo les dijera, no, esto está malo, que la acción que tienen que tomar es esto. Ya, pero me quedé cruzando el brazo esperando que me dijeran eso. No me dijeron, nunca me consultaron. O sea que eso era limitante. Claro que es limitante. Un acero que no tenga ninguna tabla no es normalizado, por supuesto. Ya. Okay. Una concha de mango. Pero ahí era un error, como decirlo, un error a propósito. Okay. Una conchita de mango ahí. Profesora, aquí no aparece este material. Ya. Okay, ya él hubiese dicho, sí, eso es un error. Ya, de transcripción. El acero para utilizar es este. Se tenía que cambiar. Claro, yo le tenía que dar cuál era. Ya. Así es sencillo. Está bien. Pero bueno, por eso les digo, yo no sé si ustedes dicen que van a hacer una tesis de diseño, ya, yo diría que no. Okay. Y no tardemos. Algo más fácil. Así okay. En energía no creo. Energía yo creo que es más fácil. No, nunca más. Ok. Bueno, bro. Ahora, en cuanto al tamaño, al diámetro mínimo de polea o tambor, en tabla igualmente, por ejemplo, el C por 19, el diámetro mínimo de la polea o el tambor debe estar entre 26 y 34. Ok, tal cual como lo anterior, esto aparece simplemente en las tablas respectivas. Ya. Tabla de C por 19, ahí está el diámetro mínimo de la polea en función de qué, del diámetro del cable. Ya. Entonces, el diámetro es variable fundamental para casi todo el. Bueno, sustituyendo, entre 26 y 34, ok. Ahora, en el enunciado había varios tamaños de polea, ¿ya? Varios tamaños de polea. Pero obviamente de todas esas, la que se va a seleccionar es la de menor tamaño, ok. ¿Por qué? Porque a menor tamaño, mayor esfuerzo, menor factor de seguridad y por lo tanto es el más crítico. ¿Okay? Entonces, el sistema puede tener 100 poleas, ¿ya? Pero yo te voy a buscar de todas ellas cuál es la menor de todas. Así es sencillo. Y esa va a ser mi polea crítica, ¿ya? Donde se van a dar las mayores cargas flexionantes sobre todo. Entonces, la polea menor es la polea crítica. Entonces, para el esfuerzo flexionante, yo crítico porque recuerda que es una carga crítica importante, ya, que es flexionante y no depende del número de cargas. Y entonces, simplemente con la ecuación, si el diámetro disminuye, el esfuerzo aumenta, el esfuerzo disminuye. ¿Ok? O viceversa. Eso lo tiene así. Bueno. Total, entonces, de todos los diámetros, el menor es de 4 kilos, 48 pulgadas, y como es mayor a 26 pulgadas, que es el mínimo que establece el inferior, cumple el uso. ¿Ok? 26, 34. Fíjense por favor, por si acaso. 48 pulgadas sale de este rango. Claro, no por debajo, sino por encima. ¿Okay? Sin embargo,
desde el punto de vista técnico, es mayor a 26, que es el mínimo de todo, ya cumple entonces. Por eso una de las cosas que uno tiene esta tabla es que dice diámetro mínimo y colocó un intervalo. Que no tiene mucha razón, diámetro mínimo es diámetro mínimo. Ya, el menor valor que se puede utilizar, que en este caso sería 26, pero no aquí. De 16 a 34, bueno, suponiendo ya con un intervalo óptimo o algo así. Ya. Okay. Pero, en este caso, 48 que sobrepasa 34, aún así, sí, pero ¿por qué? Si no está en el intervalo. Porque nadie me dice una limitar, porque como le dije, ahí dice diámetro mínimo, ya, no diámetro recomendado o algo así. Si no el dije... mínimo que debo utilizar debería ser 26, tengo 48 de sobrepaso. Una pregunta, el diámetro mínimo no es el diámetro menor, sino es el intervalo máximo hasta donde se puede llegar lo menos que se pueda, ¿verdad? Exacto. Okay. Ya. Por eso, el inicio es un enredo de la norma, ya, muy enredo, pero bueno, así está, se debe empezar. Ok. Para esta deformación plástica tenemos que verificar esta relación, que el diámetro de la polea entre el diámetro del alambre sea mayor a 400. Por supuesto, el diámetro de la polea ya hemos dicho que era 48, la menor de todas presentes, el diámetro del alambre era alto, ese valor, y me da entonces 768. Como la relación es mayor a 400, cumple entonces. Es decir, no hay deformación plástica permanente cuando el cable se flexiona en la polea. Factores de seguridad. Bueno, yo sé que hay muchos geométricos que analizar aquí. Por eso este examen va a ser presencial. Y esta vez si terminan uno, se quedan con uno, si terminan en cero, se quedan con cero, no nos importa ya. Él no le va a dejar ya traer para la casa. Se acabó. De último, presencial y hasta donde llegue. Ya. Y lo hace, si no lo hace, no lo hace. Limitante en el segundo punto, limitante. Factores de seguridad. Por tensión, uno de los factores que calcular es la resistencia sobre el esfuerzo tensionante. ¿Okay? En tablas, para un elevador de carga en una velocidad de 30 pies por minuto, el factor de seguridad mínimo es 6.65. Ese factor de seguridad, por supuesto, es lo que recomienda la norma. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, si usted busca por allí, elevadores de carga, aquí están, hasta 50 pies por minuto es esto, entre 50 y 300 es esto, y así sucesivamente. En nuestro caso, la velocidad era 30 pies por minuto, es hasta aquí entonces. ¿Ya? Por lo tanto, el factor de seguridad mínimo recomendado para este tipo de aplicación, para esta velocidad, 6.65. Entonces, todos los factores de seguridad que yo voy a calcular me deberían dar mayor o igual a ese valor. Bueno. Ahora, en tablas igualmente con el tipo de cable, el tipo de material, la resistencia del cable es, para el sistema en el que estamos trabajando, 106 kPSI. Recuerden, como les dije, dependiendo del tipo de cable y del material, ya obtienen la resistencia, la tensión específica de ese cable metal. En el pascal o en el kPSI, ahí lo tienen. ¿Ya? Y recuerden, por favor, son materiales específicos, van a trabajar con estas tablas específicas. Que voy a hacer, será un 1020, no, entonces fabrica el cable. Ya. Acero de arado dulce, acero de arado o acero monitor, tres tipos particulares de acero. Ok. Ahora, el esfuerzo es la fuerza sobre el área metal, pero no tengo la fuerza de tensión. La fuerza de tensión entonces lo calculo con esta ecuación. Ok, en función de la carga, el número de carga, de la longitud, de la aceleración de la gravedad y de la aceleración del sistema. Pues, ya. La carga, por supuesto, es dato y va a estar con la carga del elevador, 3.000 libras. N, número de cables, aunque el enunciado me dice 7 cables, recuerden que yo les había dicho que inicialmente vamos a suponer que hay un solo cable. Ya, por normas de seguridad, un solo cable debe resistir toda la carga aplicada.
Es decir, que todos los factores no tienden al mayor a 1 con un solo cable. Por eso aquí tomamos igual a 1 inicialmente. La longitud de la carga, según los datos, ya es de 90 pies, la aceleración 2 pies por segundo cuadrado y la aceleración de la gravedad 32.17. Bueno, tengo todos los datos, ya. Lo que me falta, por supuesto, es W, que es unidad de cable, pero eso se saca simplemente de tabla. Dependiendo de qué, simplemente del tipo de cable. ¿Ok? Vale, entonces, para eso se por 19 en esa unidad. ¿Okay? Y por favor, recuerden ya lo que es la parte de la unidad. Milímetro o pulgada, aunque aquí me da newton sobre metro o libra sobre pie. Hay incluido el factor de conversión. ¿Okay? Profe, cuando se dice peso por unidad de longitud, quiere decir que es el peso total del cable, ¿verdad? No. El peso del cable por unidad de longitud. Así es sencillo. Exacto. Es decir, porque dice, por ejemplo, cuando yo digo 50 newton por metro, implica entonces que por cada metro ese cable pesa 50 newton. ¿Ya? Unidad de fuerza por unidad de longitud, de peso por unidad de longitud. ¿Ya? El peso por unidad de longitud. Ok, ¿y por qué? Por supuesto. Allí dice 1,76 diámetro al cuadrado. Libra. Libra sobre pie. O sea, que involucra también el diámetro del cable. Claro, si eso lo acabamos de ver precisamente sí. en la tabla. Sí. Ajá. Sí, pero hay algo que no entiendo. ¿Y qué dice? Diámetro del cable en milímetros de pulgada. Bueno, profe, pero cuando se multiplique, por ejemplo, 1.6 pulgadas, se le mete en diámetro y eso no le da la unidad, no da esa unidad. Que como le dije, este es un 76, ¿usted qué cree que es? El factor de conversión respectivo. Ya, ok. Le acabo de decir eso, el factor de conversión está aquí incluido. Este 0.0358 que ayuda a la conversión de milímetro a metro. Ya, igual. Este 1.76 ayuda a la conversión de pulgadas a pies. ¿Ok? Entonces olvídese de, como le dije, olvídese de decir no, porque si yo de un pulgada en pulgada, no, ya, porque no le estoy introduciendo directo, sino que hay que implícito un factor de conversión. Pero aclárame algo, el diámetro de 1 pulgada no hay que meterlo allí, no, ¿verdad? Claro que sí, que me dé igual es otra cosa, ya, ¿ok? Porque es la unidad, pero si yo lo introduzco, no, el resultado final va a ser el mismo. Pero si fuese 1.5, si fuese 2, si fuese 4, no lo voy a incluir. ¿Ya? Lo incluyo a todo, incluyendo una pulgada. Que me da igual es otra cosa. ¿Ya? Pero tengo que hacer la operación, porque imagínense. Claro. Bueno. Ok. Bueno. Bueno, entonces, llegan una pulgada, lo introduzco en la ecuación y al final el resultado me llama por 1.76 libras por pie. El resultado de ¿ok? Ahora sí, ya tengo todo, sustituyo en la ecuación y el resultado me da 354.76 libras. Esa es la fuerza tensionante. Ok. Ahora, necesito para que cálculo del esfuerzo el área metal. El área metal se va a calcular con esa ecuación. Recuerde por favor, eso simplemente depende de cada tipo de cable. Ya, para arrastre, para estado de sujeción. ¿Ok? Y recuerden, no es que yo le voy a dar esta ecuación. Entonces usted le voy a dar el tipo de cable. Un cable de arrastre, pues entonces el área es 0.38. Un cable de sujeción o de izar, es 0.40. Ya, así es sencillo. Entonces yo les voy a decir el área es tanto, ¿no? Con el tipo de cable obtienen todo. Ok. Entonces, una pulgada, por supuesto, al introducir en la ecuación, 0.40 por una pulgada cuadrada, el área me da 0.40 pulgadas cuadradas. Ahí se me da pulgada cuadrada. ¿Ok?
ok, no pies por si acaso, ya, ahí sin apurar, Claro. ok, bueno, ya tengo la fuerza, ya tengo el esfuerzo, entonces sustituyo y el esfuerzo me da 8.386, eso no sé, Casi no se ve nada, profe. nada. Bueno, 8.000 Ok, qué. pero por eso le digo, usted tiene un electro con una salida HDMI y podemos probar ese proyector. A ver si le interesa entonces, pueden estar con estudiantes y ir poniendo poco a poco. Claro, mejor así. De hecho, el señor que prestó ese video me dijo que costaba $120. ¿El video bien? Sí, $120. Debe ser mejor que eso, profe, 100%. Tengo que verlo con mis propios ojos, aunque la proyección, cuando él hizo la presentación, se veía bien. Bastante nítido. Bastante nítido. Okay. Y es chiquito. Mucho mejor que esto, por supuesto. Sí, era chiquito. De eso de juguete, prácticamente. Pero, comparado con otro que trajo también, otro de los concursantes, me dijo que le costó 60, ya, o sea, la mitad, entonces. Bueno, entonces calculo el esfuerzo, como ya tengo el esfuerzo, calculo el factor de seguridad y el factor de seguridad me da 12.64. Entonces cumple para un solo cable y cumple también para el factor mínimo recomendado. Nada, sobrepasa más bien la capacidad. ¿Ok? El doble casi, si no me equivoco. Ya, casi todo. Pero bueno, con un solo cable cumple. El factor de seguridad me da mayor a 1 y cumple también con el mínimo recomendado por la zona. O sea que también ese cambio, por lo menos para ese cambio. Por flexión, igual, es el esfuerzo flexionante. No tengo el esfuerzo flexionante, pero calculo esta ecuación en función del número de elasticidad, del diámetro del alambre y del diámetro de la polea. Diámetro del alambre y diámetro de la polea ya lo tengo como dato, ya me he determinado el diámetro mínimo o el menor del diámetro del sistema. ¿Okay? Entonces, para el cable mixar de acero monitor, la molaricidad me da 12 por 10 a la 6 PSI. Recuerden, como les dije, todo está normalizado simplemente en función del número del cable, tipo de cable. ¿No? Aquí está la molaricidad en megapascal o en PSI. 12 megapascal. Bueno, sustituyo y el esfuerzo por flexión me da 15.625 PSI. Sustituyo entonces la resistencia sobre el esfuerzo flexionante y me da 6.78. No, exacto. 6.78. Entonces, cumple para un solo cable. Porque recuerden yo que la fuerza tensionante lo calculé en función de un solo cable. Cumple con el mínimo recomendado, que era 6.75. Y recuerden, este factor de seguridad no depende del número de cables. Un cable o 7 cables, que es el otro problema, me va a dar el mismo factor de seguridad. ¿Ya? Entonces, esto tiene que funcionar a la primera. ¿Ya? Si no funciona con un cable, no va a funcionar con 1000 cables. Así es sencillo. ¿Se puede asumir eso, bro? ¿Perdón? Si se le pone 1000 cables al mecanismo. Esto no cambia. El factor va a seguir siendo el mismo. Factor de seguridad por defecto. Por eso, este es uno de los factores más críticos, porque no depende del número de cables. Entonces, me tiene que dar porque por carga estática, que es el otro factor de seguridad, se calcula en función de la fuerza última, la fuerza flexionante y la fuerza tensionante. La fuerza última, por supuesto, sería la resistencia del material o el área de metal. Como ya tengo todo eso, simplemente sustituyo y al final la fuerza última me da 42.400 libras. ¿Okay? La fuerza flexionante simplemente lo puedo calcular en función del esfuerzo flexionante que ya lo he calculado y del área de metal.
tengo todo, sustituyo y la fuerza friccionante me da 6.250. Y como ya tengo la fuerza tensionante, sustituyo y el factor de seguridad por carga estática me da 10.78. Entonces, cumple para un cable, me da mayor a 1, cumple el mínimo recomendado por la norma. ¿Okay? Por presión de apoyo simplemente es la presión admisible entre la presión aplicada. La presión aplicada lo podemos calcular por esta ecuación, ya en función de la fuerza tensionante, el diámetro del cable y el diámetro de la polea, ya tengo todos los sustituyos, y la presión de apoyo entonces me da 139.78. La presión admisible para el tipo de cable, el tipo de fabricación y el tipo de material de la polea o del adaptador, la presión admisible es 480 psi. Recuerde por favor, esto lo saca de esta tabla, pero además del tipo de cable también hay que determinar el tipo de fabricación, el torsal LAN, el torsal regular y por supuesto el material de la polea o del adaptador. Entonces, intersectando esas tres funciones, obtengo aquí la presión de apoyo. Perfecto. Entonces, continuando con estos tres parámetros, entrando a la tabla, tenemos la presión admisible. ¿Quién me iba a preguntar? ¿Puede mostrar la tabla, esa tabla? Ajá, vamos a ver. Acero, el manganeso, condiciones. Ajá, lo del torsal LAN y el torsal regular. Exacto. ¿Qué diferencia hay de uno y de otro, profe? Recuerden que esta es simplemente la forma en que se fabrica el cable. ¿Ya? Y recuerden, uno es más resistente a la fatiga, otro tiende a torcerse menos. ¿Ya? O sea, cada uno tiene sus características, pero bueno, la aplicación es la que especifica el enunciado del problema. ¿Okay? Pero siempre se diseños. Y por ejemplo, si dentro de los parámetros usted dice que el cable tiene que ser resistente a la fatiga, entonces la opción es el torsal LAN. Eso es cuando, por ejemplo... Si usted dice, por ejemplo, no, a mí me interesa que el cable forme nudos, ¿ya? Entonces no me importa la fatiga, entonces el torsal regular. Y así, pero esto es simplemente la forma de fabricación, pero como vimos en clase, cada uno tiene sus ventajas y desventajas. Y ahí es donde allí pueden sacar la aplicación, es decir, dónde lo puedo aplicar, dónde puedo aplicar uno u otro. Por ejemplo, en un puente, sostener un puente, en un puente, se puede aplicar torsal regular, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en una máquina de esas de guisar, la de, no sé si... Un elevador o una bola de demolición, no sé, que tiene que tener mucho, vamos a decir, mucha vibración, pues, así, pues. Se debe utilizar el torsal LAN. Sí, exacto. Ok. Depende de la aplicación. Ya. Ok. Entonces, bueno, sustituye la ecuación, resistencia, presión admisible sobre presión aplicada, me da 3.43. Ok. Para un solo cable, me da, porque el factor de seguridad me da mayor a 1. Pero no me cumple con el mínimo recomendado por la norma. Ok, ya, me da mayor a 1, perfecto. Un solo cable resiste toda la carga aplicada, pero no me da mayor o igual al mínimo recomendado por la norma. Pero con esto no me preocupo porque este factor de seguridad sí depende del número de cables. Ya, recuerden que esto es para un solo cable. Pero si yo utilizo 2, 3, 4, 5, 6 o hasta 7, que es el enunciado del problema, el factor me va a aumentar y quizás entonces me sobrepase este valor. ¿Ok? Entonces por eso no me preocupo por la seguridad adelante con el problema. ¿Ya? Porque recuerden que estoy evaluando primero si un cable me cumple con todo el factor de seguridad mayor a 1. Eso es lo que estoy evaluando en esta primera etapa. Ok, y por carga de fatiga, que es el último factor de seguridad,
Está en función simplemente de la fuerza de fatiga, la fuerza friccionante y la fuerza tensionante. Bueno, la fuerza de fatiga se calcula con esta ecuación, con la relación peso de SSU, con la resistencia última, SSU, diámetro del cable, diámetro de la polea, entre dos. ¿Ok? Ahora, para un cable de 6x19 y una vida de 350.000 flexiones o 0,35 millones de flexiones, que es lo mismo, peso de SSU me da 0.0019. Recuerde por favor, para esa relación, simplemente voy a utilizar este gráfico. Esto que está aquí, la vida de millones de ciclos, era 0.35, está por aquí, y el cable era 6x19. Intercepto y la vemos aproximadamente ese valor. Ok. Y ahora para avanzar en el monitor y resultados no conservadores según el enunciado del problema, el SSU que voy a utilizar es de 240 kPSI. Recuerden por favor, cuando vimos la clase pasada, no funciona el hipervínculo. Okay. Es interno lo que tenemos presente. Entonces, quiero ser conservador, menos conservador, más conservador, o estar en un valor intermedio, o te selecciono el mínimo, el máximo, el intermedio. En este caso, para el resultado conservador, decidí seleccionar el mínimo. Conservador. Bueno, ya tengo todo, sustituyo la ecuación y en la fuerza de fatiga me da 10.994 libras. Bueno, como ya tengo todas las otras fuerzas, sustituyo y la velocidad me da 1.40. 1.40. Ok. Me cumple para un solo cable, la velocidad me da mayor a 1, pero no me cumple para el mínimo recomendado de la norma. Sin embargo, igual no me preocupo porque este factor también depende del número de cables. Ok, con un solo cable me da unos 40, pero si yo utilizo 2, 3, 4, 5, el factor de fidelidad va a ir aumentando. ¿Ya? Así que no tengo problemas con eso. O al menos no mucho hasta ahora. Ok. Eso sube proporcionalmente, profe. Por ejemplo, si le pongo 10 cables. Linealmente no. Si yo le pongo 10 cables a esa broma, no sería. Linealmente no sube. Ya. Sube, pero no linealmente. Bueno. Ok. Puesto que necesito aumentar el número de cables, entonces he requerido ya calcular ese número de cables para que todos los factores me den mayor a 6.65, que es lo que recomienda la norma. ¿Ok? Bueno. Recuerden que los factores de seguridad que me dieron fallos fue por fatiga y por presión de apoyo. Bueno. ¿Qué es lo que se hace en este caso? ¿Ya? Simplemente utilizamos la ecuación de fatiga. ¿Ya? Como ya sé que este es el factor de seguridad mínimo que estoy buscando, sustituyo esto con factor de seguridad o resultado. ¿Ya? Y la única incógnita que tengo aquí entonces presente corresponde con la fuerza tensión. Ok. Despejando entonces la fuerza tensionante, ¿ya? Para un factor de seguridad o para que me dé un factor de seguridad de 665, la fuerza tensionante debería ser 713.38. Esa debe ser la condición de carga. Pero yo tengo una ecuación que me relaciona la fuerza tensionante y el número de cables. ¿Ya? Entonces sustituyo en la ecuación de fuerza tensionante este valor y todo lo demás, como ya lo tengo, ya la única incógnita entonces que tengo presente es el número de cables. ¿Ya?
Entonces, simplemente despejo de esa ecuación y al final el número de cables me da 5.85. Ya. Este se supone que es el número de cables que yo debo utilizar para que me dé una fuerza de 713.38 y para que me dé un factor de seguridad exactamente de 6.65. ¿Ok? Claro, este es el procedimiento matemático lógico, ¿ya? Pero si ustedes lo hubiesen calculado con un cable, con 2 cables, con 3 cables, con 4 cables, con 5 cables, con 6 cables, ya me dio. Procedimiento iterativo. Pero en lugar de estarlo iterando, ya, por favor, utilicen esto, ¿ok? Vamos a decirlo más directo, ya, para calcular, para definir el número exacto de cable, en lugar de estar tanteando con valores, a ver cuál me da, cuál no me da. Ya. Más analítico. Entonces es más eficiente, ¿ok? Y fácilmente programable con cualquier calculadora. Ya. Bueno, 5.85. Pero recuerden una cosa, el número de cables ya no es un número decimal, debe ser un número entero. Entonces selecciono el inmediato superior, ya no es más cercano, el inmediato superior. En este caso voy a trabajar con 6 cables. Obviamente, si trabajo con 6 cables, necesito recalcular la fuerza tensionante, que me da 699. ¿Ok? Menor a esto que está aquí, pero no hay problema con eso. ¿Ya? ¿Okay? De hecho, mientras menor sea la fuerza, mayor es el factor de seguridad. Y por supuesto, cuando sustituyo la ecuación del factor de seguridad, me da 6.78. Antes era 6.65 con 5.85. Ahora es 6.78 con 6 cables. Mayor que el mínimo recomendado por la norma, por lo tanto cumple. ¿Ya? Por supuesto, tengo que verificar ahora que lo que me hayan dado menor al 6.65 ahora cumpla. Por ejemplo, ya la presión de apoyo ahora para 6 cables me da 29.14, es decir, yo sustituyo la ecuación y demás, ese es el resultado, y el factor de seguridad me da 16.47, mayor a 6.65, cumple. ¿Okay? Una vez entonces que ya sé que con 6 cables todos los factores de seguridad cumplen, es decir, un solo cable resiste toda la carga y 6 cables resiste el tan mayor a 6.65, que lo recomendado por la norma, vamos entonces ahora con el alargamiento del cable. ¿Ok? Recuerden, se calcula con esta ecuación, ¿ya? Y la fuerza, por supuesto, que voy a utilizar, ¿ya? Es esta que está acá. ¿Ya? La fuerza para 6 cables. El 2dB, recuerden que me habían dado 1.76 libras sobre pie, pero para la ecuación lo necesito en libras sobre pulgada. Hago la conversión. Y la longitud 90 pies, pero yo la necesito en pulgadas, la convierto entonces 90 pies a pulgadas. Una vez que hago esas pequeñas conversiones, sustituyo la ecuación y me da 0.175 pulgadas la longitud de alargamiento del cable por la carga total. ¿Ok? Entonces, el enunciado del problema me decía que tenía que ser menor a 95, obviamente menor a 0.25, pero cumple entonces. ¿Ya? En conclusión entonces, los cables metálicos de Izar estándar 1.619, los regulares, los monitor con núcleos naturales, cumplen con la concepción de seguridad para el elevador y se necesitan 6 cables. ¿Ya? El manual utilizaba 7, pero ahora este utiliza 6. ¿Ya? Entonces es hasta mejor solución definida. ¿Ok? Bueno, esto es todo entonces. Como se lo da, es relativamente sencillo este tema. ¿Ya? Relativamente sencillo. ¿Qué, profe? Hay mayor ciencia al respecto.